Hola jóvenes, nos encontramos en un nuevo episodio con la física. Continuamos describiendo movimientos que se realizan en el plano. Y para esto, recordemos quién enunció el principio de independencia de los movimientos. Bueno, ¿y qué dice este principio? Es fundamental recordarlo porque lo vamos a necesitar para el tema del día de hoy. Analizaremos de esta manera un movimiento que se llama tiro de proyectiles o también conocido como el movimiento parabólico, ya que cuando estos proyectiles se lanzan con un ángulo determinado, pues se genera una trayectoria parabólica. Ejemplos de esto, pues desde hace mucho tiempo se viene manejando el lanzamiento de proyectiles cuando en la época medieval construían los castillos con unas fortalezas y estos a veces eran atacados con cañones. Si observas, cada uno de estos lanzamientos va con un ángulo determinado con respecto a la horizontal, generándose de esta manera un movimiento llamado parabólico. Este es el ejemplo claro de este movimiento. A pesar de que lo estamos llamando lanzamiento de proyectiles, no necesariamente los proyectiles son dispositivos que puedan explotar, dispositivos bélicos. Un proyectil también puede ser un balón de fútbol, un balón de básquet, etcétera, etcétera. Cualquiera de los elementos que me puedan generar la trayectoria parabólica. En los deportes se están trabajando mucho con el movimiento de proyectiles y es el caso de cuando vamos a jugar a el ping pong o la trayectoria que pueda seguir un balón de fútbol según cómo sea lanzado hacia la arquería. También el lanzamiento de tiro al blanco o la forma como me pueda lanzar a una piscina. Y ya un proyectil que pueda salir desde un cañón. Otro ejemplo lo podemos visualizar con el básquet. Todas estas trayectorias que siguen estos dispositivos, que llamaríamos en general proyectiles, todas son trayectorias parabólicas. Vamos a hacer el análisis de algunos lanzamientos con un proyectil. Si lo lanzamos con un ángulo de 20 grados y con una velocidad determinada, este puede llegar a una distancia de 6,55 metros. Vamos a lanzarlo con otro ángulo pero con la misma velocidad. Para un ángulo de 30 grados y con la misma velocidad de lanzamiento, la distancia es mayor. La pregunta es, ¿qué pasaría si lo lanzamos con un ángulo de 45 grados? Entonces aquí lo tenemos y observa que el alcance horizontal es mayor que en los otros casos. Pero ahora vamos a lanzarlo con un ángulo aún mayor. Si he aumentado el ángulo, ¿será que el alcance también aumenta? Vamos a lanzarlo con un ángulo mayor a los 45 grados. Por ejemplo, con 60. ¿Será que con 60 grados la distancia horizontal aumenta? Veamos. No, disminuyó. Y observa que el alcance es muy similar al de 30 grados. Vamos a aumentar ahora el ángulo de lanzamiento. Tenemos para 70 grados y se obtiene una distancia de 6,55 metros, la misma para 20 grados. ¿Qué significará esto? Pues si observamos para un ángulo de 45 grados, que es la trayectoria de color naranja, el alcance horizontal fue mayor. Mientras que en los otros ángulos, si observas para 20 grados, el alcance horizontal
es el mismo para 70 grados, que vendrían siendo las trayectorias roja. Y para las trayectorias de color verde, que son los ángulos de 30 grados y 60 grados, su alcance es el mismo. Intenta sacar una conclusión de esto. Por favor, detén el video y trata de redactar tu hipótesis. Bueno, veamos. Entonces, los lanzamientos para ángulos complementarios y con la misma velocidad inicial tienen el mismo alcance horizontal. En este caso, el ángulo de 20 grados es complementario con el de 70 grados. Y lo mismo ocurre con 30 y 60. Ambos son complementarios, y si los hemos lanzado con la misma velocidad inicial, para estos ángulos complementarios su alcance es el mismo. Y de esto, pues, lo curioso es que para el ángulo de 45 grados el máximo alcance se obtiene con este ángulo. Vamos a hacer el análisis para la posición, la velocidad y la aceleración con un proyectil que se lanza con un ángulo determinado con respecto a la horizontal. Entonces tenemos aquí un balón, vamos a patearlo de tal forma que se genere una trayectoria parabólica. Y aquí lo tenemos. Este balón ha sido lanzado con una velocidad inicial que vamos a llamar v sub 0. Esto que vamos a hacer en este momento es lo que llamaríamos la gráfica de la situación planteada para los ejercicios que vamos a analizar más adelante. Entonces, este balón, pues allí girando, de pronto me puede dar algo de mareo, vamos a quitarlo y entonces pues vamos a obtener así las diferentes posiciones, velocidades y aceleraciones. Entonces aquí tenemos el alcance máximo que alcanzó ese balón y esta es la altura máxima. Cuando el balón sube desde esta posición que estoy indicando con el cursor a la parte más alta, pues se ha generado un tiempo que vamos a llamar el tiempo de subida. Si observas esta trayectoria parabólica, es equitativa, se ha dividido en dos partes iguales. Eso significa que lo que ocurre en el lado izquierdo es exactamente igual a lo que ocurre en el lado derecho. Por lo tanto, aquí tenemos un tiempo de subida y a su vez, cuando comience a bajar el balón, tendríamos un tiempo de bajada exactamente igual al tiempo de subida. Pero si sumamos los dos tiempos, pues vamos a tener algo que llamaríamos el tiempo de vuelo. Gráficamente nosotros podemos establecer una fórmula para tiempo de vuelo en relación al tiempo de subida y el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de vuelo pues será tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero acabamos de decir hace rato que el tiempo de subida era el mismo tiempo de bajada. Entonces podemos cambiar la anterior expresión quedando de esta manera que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Listo, ya tenemos el tiempo para este movimiento parabólico. Ahora vamos a hacer un análisis de las velocidades. Observa que esta velocidad sub 0 es una velocidad tangencial y resulta de otras dos velocidades. Estas serían las componentes rectangulares de la velocidad. Entonces aquí tenemos la velocidad v sub 0x, que es constante, y es la velocidad horizontal, y una velocidad en el eje vertical que vamos a llamar v sub 0y, que siempre va a ser una velocidad variable. Aquí se cumple el principio de independencia de los movimientos, es decir, se están generando dos movimientos, cada uno independiente uno del otro. Un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con velocidad variable. Y esta velocidad inicial pues me está generando un ángulo θ entre la velocidad horizontal y esta hipotenusa. Y si observamos esta velocidad de color azul v sub 0y, pues tiene la misma longitud de esta otra que estoy indicando acá con el cursor, porque se ha formado un rectángulo. Entonces la trasladamos y así se ha formado en este sitio que estoy indicando con el cursor un triángulo rectángulo.
y nosotros podemos hallar las funciones trigonométricas. Entonces comencemos con el seno. El seno de un ángulo en matemáticas lo habíamos definido como la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. En este caso, si observamos, el cateto opuesto es el vector que estoy indicando aquí con el cursor, que corresponde al mismo b sub 0y. Entonces nos quedaría b sub 0y sobre la hipotenusa, que es p sub 0. De igual manera podemos hallar el coseno de teta, y el coseno de teta se define como la longitud del cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, o sea, b sub 0x sobre b sub 0. Y de esta manera nosotros podemos determinar a qué es igual b sub 0x o b sub 0y, despejándola de estas relaciones trigonométricas. Habíamos dicho que b sub 0x es una velocidad constante. Si la hemos dibujado aquí aproximadamente con 1 centímetro de largo, podemos dibujarla en este otro sitio también con igual longitud, indicando de esta manera que es constante, y esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, donde su característica es que la velocidad es constante. Cuando el proyectil se encuentra en otra posición, esta sería la velocidad del mismo. Acá, cuando se encuentra en la parte bien alta, este sería el vector b sub 0x, y a medida que va descendiendo el proyectil, pues allí tenemos la velocidad en el eje horizontal. Siempre es constante. Aquí se aplica el principio de independencia de los movimientos, y cuando toca el piso entonces lo hace con una b sub 0x. Ahora vamos a hacer el análisis de la velocidad en el eje y. Es una velocidad variable, y vamos también a determinar cómo es la velocidad en cada uno de las posiciones que ocupa el proyectil. Si nosotros hemos dibujado esta velocidad en el eje y, b sub 0y, la hemos dibujado aproximadamente con 1,5 centímetros de largo, pues a medida que va subiendo el proyectil, esa velocidad comienza a disminuir. Recordemos que cuando un cuerpo sube, la velocidad va disminuyendo hasta que cuando llega a la parte más alta, esa velocidad se hace cero, y luego comienza él a bajar, aumentando poco a poco la velocidad. Cuando se encuentra en esta posición, entonces aquí la podemos dibujar con 1 centímetro de largo aproximadamente, y esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y tenemos ya la combinación de los dos movimientos, correspondiendo de esta manera al principio de independencia de los movimientos establecido por Galileo Galilei. Cuando se encuentra en esta posición, pues le hemos colocado una longitud menor que el caso anterior, pero ya cuando llega a la parte superior, a la altura máxima, esa velocidad en el eje y ha disminuido hasta que se hace cero. Recordemos que este tipo de velocidades gráficamente pues se simboliza con un punto, y aquí con esto estamos indicando que la velocidad en el eje y en la altura máxima vale 0. Y a medida que el cuerpo comienza a descender, pues esa velocidad aumenta poco a poco. Cuando se encuentra en esta posición que estoy indicando con el cursor, esta sería la longitud, y cuando toca el piso lo hace con una longitud igual a como salió, con una b sub 0y. La tenemos acá. Prácticamente este movimiento tiene dos velocidades, una velocidad horizontal, que es constante, y una velocidad vertical, que es variable. Pero cuando toca el piso, en realidad lo está haciendo es con 3 velocidades. Y aquí estamos ubicando la velocidad que forma parte de esa composición de movimientos. Y b sub 0x y b sub 0y son las componentes rectangulares de esta velocidad de color negro que estoy indicando acá. Aquí se está formando un ángulo θ, y esta es la velocidad v
total de todo el movimiento. En otras palabras, ese cuerpo toca el piso con 3 velocidades. Con una velocidad horizontal v sub 0x, que es constante, con una velocidad vertical v sub 0y, que es variable, y la velocidad total del movimiento, que estamos llamando v. Vamos a hacer ahora el análisis de la aceleración. La aceleración de la gravedad es la que está actuando sobre ese cuerpo, y esa aceleración de la gravedad es constante en un punto determinado de la Tierra. Aquí estamos dibujando entonces el vector aceleración de la gravedad, que es constante, llamándolo g, y en cualquiera de las diferentes posiciones que estaba ocupando ese proyectil, pues la aceleración va a ser la misma. Aquí tiene la misma longitud que el caso anterior. Esta es g cuando se encuentra en esta posición, g. En conclusión, entonces, aquí tenemos ya los 3 vectores correspondientes a la posición, la velocidad y a la aceleración, y este es un resumen de lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Las ecuaciones del movimiento parabólico son: x máximo es igual a v sub 0 al cuadrado por el seno de 2θ sobre la aceleración de la gravedad. La altura máxima es igual a v sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de θ sobre 2g. Aquí hay que tener mucho cuidado que este seno al cuadrado de θ es totalmente diferente al seno de 2θ. Son 2 expresiones diferentes. Y el tiempo de vuelo se puede calcular como 2v sub 0 por el seno de θ sobre g. Vamos a hacer una primer demostración. Me están pidiendo calcular el ángulo con el que debe ser lanzado un objeto para que el alcance máximo sea igual a la altura que alcanza el proyectil. Entonces comencemos con la gráfica de la situación planteada. Vamos a lanzar un proyectil, que en este caso es un balón, de tal forma que me genere esta trayectoria parabólica. La pregunta es: ¿cuál va a ser el ángulo con el cual se lanza este proyectil, de tal forma que el alcance máximo sea igual a la altura máxima? Y aquí tenemos la hipótesis. Entonces nosotros sabemos que el alcance máximo es igual a v sub 0 al cuadrado por el seno de 2θ sobre g, y también sabemos que la altura máxima es igual a v sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de θ sobre 2g. Mucho cuidado, que esto es seno al cuadrado de θ y esto es seno de 2θ. En trigonometría, nuestro profesor nos enseñó que el seno de 2θ equivale a 2 por el seno de θ por el coseno de θ. Esta es una función trigonométrica para el ángulo doble. Vamos a reemplazar este valor en la expresión correspondiente al alcance máximo y tenemos esto. Como el ejercicio nos está planteando que el alcance máximo es igual a la altura máxima, entonces cogemos la correspondiente ecuación, reemplazamos cada una de las expresiones, aquí las tenemos, y vamos a hacer una transposición de términos, obteniendo esta última expresión. Si observamos, aquí tenemos unas expresiones que podemos fácilmente simplificar, entonces vamos a simplificar las mismas, obteniendo así que g con g se simplifica. Aquí tenemos v sub 0 al cuadrado sobre v sub 0 al cuadrado, se simplifica, y aquí tenemos seno al cuadrado de θ sobre el seno de θ, podemos simplificar y nos quedaría en la parte superior un solo seno de θ. De esta manera, entonces, en el lado izquierdo de la expresión matemática nos queda 2 por 2, 4, y acá solamente cancelamos un seno de θ y nos quedaría seno de θ sobre el coseno de θ. Ya nosotros sabemos que el seno sobre el coseno, eso es igual a la tangente de θ. Aplicamos la función inversa a la tangente, obteniendo esto, y hallamos en nuestra calculadora a cuánto equivale la tangente a la menos 1 de 4, expresando esto en grados, minutos y segundos. De esta manera, entonces, el ángulo con el cual se debe lanzar este proyectil para que el alcance máximo sea igual a la altura máxima es de 75 grados, 57 minutos, 49 segundos aproximadamente. Fíjate que aquí
cada uno de los pasos que fuimos realizando, pues hubo necesidad de explicarlos. Esto es una de las características de una demostración. Teniendo en cuenta esto, entonces yo te invito a que hagas tú solito esta otra demostración. Calcula el ángulo con el cual debe ser lanzado un proyectil para que el alcance sea máximo. Vamos, adelante. Aquí tenemos un ejercicio. Un jugador de fútbol va a cobrar un penalti disparando el balón con una velocidad de 10 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. Entonces vamos haciendo la gráfica de la situación planteada de una vez. Aquí nos encontramos con el jugador y ya sabemos que un penalti pues se va a realizar a una distancia aproximada de 11 metros. Él va a patear este balón y lo haría con un ángulo de 45 grados. Al hacerlo, el balón seguiría diferentes trayectorias. Por ejemplo, podría ser esta, en la cual el balón pues pasaría por encima de la portería, o posiblemente pegue y haga gol de una aquí dentro de la portería, o lo más probable también es que ese balón pegue antes de la portería. Tendríamos que, entre estas tres trayectorias que tenemos acá, determinar cuál es la correcta y mirar si hace o no gol al primer rebote del balón. Entonces, comencemos. Solución. Nosotros ya sabemos que el alcance máximo es igual a b sub 0 al cuadrado por el seno de 2θ sobre g. A ver, nosotros aquí lo que tendríamos que hacer es calcular el alcance máximo. Y dependiendo del valor que nos dé, lo comparamos con la distancia a la cual se hace un tiro penalti y mirar a ver si en realidad fue ese alcance menor a 11 metros, igual o un poco mayor a 11 metros, o fue una distancia totalmente demasiado estrambótica correspondiente a los 11 metros. Entonces vamos a determinar esa distancia horizontal para poderla comparar con la distancia del penalti. Reemplazamos los valores. Aquí nos quedaría 2 por 45 grados, me da el seno de 90 grados. Y ya sabemos que el seno de 90 equivale a 1. Hacemos las operaciones matemáticas, simplificamos aquí las unidades que tenemos en este sitio, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y en la parte superior me quedaría metros al cuadrado. Al simplificarlo con este metros me quedaría solamente metros. De esta manera entonces el alcance máximo que se alcanza con un ángulo de 45 grados y una velocidad inicial de 10 metros por segundo, ese alcance es igual a 10,193679,918 metros. ¿Qué significa eso? Que con estos valores el alcance es de 10 metros, o sea, corresponde a esta trayectoria de color verde acá. Aquí caería el balón y en este sitio pues no hace gol al primer intento, porque este valor es menor a la distancia correspondiente a los 11 metros, que es la del penalti. Eso significa que no hace gol, por lo que te acabo de explicar. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.